nuevamente a este su canal El Sazón de Hidalgo. Mi nombre es Angélica y en esta ocasión vamos a preparar un caldo que lleva por nombre gallina pinta, pero se hace con carne de res o carne de puerco. Es un platillo del estado de Sonora y lleva nombre de gallina pinta porque lleva frijoles pintos. Vamos con los ingredientes y con el proceso. Estos son los ingredientes que necesitamos para hacer nuestro caldo de gallina pinta. Tenemos 6 anillos de res, tenemos 5 trozos o pedazos de cola de res, que en realidad este caldo lleva el nombre de gallina pinta, pero no se hace con gallina, se hace con carne de res o carne de puerco. Lo que en realidad le da el nombre de gallina pinta es que lleva frijol pinto. También lleva grano de maíz nixtamalizado o maíz pozolero que ya viene precocido y listo para usar. Necesitaremos una cabeza de ajo, una cucharada de caldo de res en polvo, sal, la sal es al gusto y tenemos la opción de usar cebollita cambray o cebollita de rabo o una cebolla regular, y también necesitamos un manojito pequeño o medio manojo según el tamaño del manojo de cilantro. Y esto es lo que vamos a necesitar para hacer nuestro delicioso platillo de gallina pinta estilo Sonora. Ya tengo aquí lista mi agua con aproximadamente unos 5 o 6 litros de agua. Está completamente fría y aquí es donde vamos a empezar a agregar nuestra carne. Tiene que estar fría para que nuestra carne se cosa perfectamente. Ya que tenemos nuestra carne, vamos a agregar los frijoles. Recuerden que en realidad el nombre de gallina pinta es por el frijol pinto que lleva este delicioso caldo. Ahora solamente vamos a tapar un poquito. A nuestros cebollines les cortaremos esta parte y también le vamos a cortar esta parte de acá, y así es como lo vamos a dejar para ponerlo en nuestro caldo. Así es como han quedado ya nuestras cebollitas. Hay quienes le llaman o lo conocen como cebollines, yo los conozco como cebollitas cambray. Y así es como han quedado, solamente los vamos a lavar. Y aquí reservamos esta parte de la cebollita o el rabito de la cebolla. Con este hacemos un huevito revuelto que queda delicioso. Bueno, ya tenemos aquí nuestro maíz pozolero, ya lo tenemos limpio. Tenemos nuestra cabeza de ajo ya partida por la mitad. Nuestro cebollín o cebollitas cambray ya las tenemos listas, lavadas. El cilantro también ya lo tenemos aquí listo. Yo le puse un hilito de cocina para agregarlo en la olla y después retirarlo para que no nos estorbe a la hora de servir nuestro caldo. Ya está aquí todo listo. Solo vamos a esperar a que nuestra carne empiece a dar su primer hervor para sacarle lo que es la espuma, y empezamos a agregar el resto de los ingredientes. Han pasado aproximadamente 20 minutos y ya empezó a soltar el primer hervor, y con el primer hervor salió la espuma negra o café, que es donde salen todas las toxinas de la carne. Aparte de que le da un mal aspecto, pues no es muy bueno para que lo consumamos. Entonces vamos a retirar toda la espuma. Ya que retiramos la espuma de nuestro caldo, agregamos el ajo y agregamos las cebollitas, cebollines o cebollita cambray como la conocen. Y también estaremos agregando nuestro maíz pozolero. Recuerden que el maíz pozolero ya está precocido, ya no necesita cocerse, entonces solo es para que se termine de fusionar con todos los sabores. Después de aproximadamente 1 hora 20 minutos, ya nuestros frijoles están suaves. Miren nada más, aquí están. Ya están suavecitos nuestros frijoles. Ahora le vamos a agregar el cilantro, el manojo de cilantro. Le vamos a agregar el caldo de res en polvo y le vamos a agregar nuestra sal. Vamos a checar cómo queda de sal y si no rectificamos de sal cómo nos ha quedado. Y aproximadamente unos 20 minutos. Miren, y así es como ha quedado ya nuestro delicioso caldo de gallina pinta. Está delicioso, ya rectificamos de sal y está delicioso, se los recomiendo. Vamos a pasar al emplatado. Nuestro caldo de gallina pinta lo acompañaremos con cilantro picado, cebolla, rábanos, chile piquín o chiltepín y limón. Esto va a ser para acompañar nuestro delicioso caldo de gallina pinta. Es un platillo que además de ser muy sencillo, es exquisitamente delicioso y es muy representativo del estado de Sonora, del cual existen muchas versiones sobre su origen.
Y así fue como quedó nuestro delicioso caldo de gallina pinta. Rematamos con un poquito de jugo de limón. Bueno, pues así fue como quedó nuestro delicioso caldo de gallina pinta. Vamos a probar cómo fue que nos quedó. Está delicioso, se los recomiendo, pónganlo en práctica. Bueno, cuídense mucho, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo video.